Buenas noches. A continuación voy a socializar el punto correspondiente al DSS dentro del curso Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos. Mi nombre es Luzaida Villegas Vanegas, soy del grupo 104003-12 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, del programa Especialización en Gestión de Proyectos de la Escuela ECACEN. Bueno, el tema es diseñar un DSS que permita gestionar los costos de un proyecto bajo la metodología de PMBOK del PMI. Se dice que el sistema de soporte de la decisión DSS es una herramienta inteligente en los negocios que se enfoca al análisis de los datos de la información, la cual permite resolver en gran parte las limitaciones existentes en los sistemas de gestión, que tiene como objetivo explorar al máximo la información que reside en las bases de datos de una organización, proyectando informes dinámicos y a la vez gráficos, lo que le da una apariencia amigable y de mejor entendimiento. Otros de los conceptos que se tienen del DSS es que es un conjunto de procedimientos basados en modelos lógicos para procesar datos y juicios para asistir a un gerente en su toma de decisiones. Es un sistema capaz de apoyar el análisis de datos y el modelo de decisiones orientado a la planificación futura y utilizando intervalos irregulares no planificados. Actualmente en el mundo existen muchos tipos de sistemas de información que le dan soporte a la toma de decisiones dentro de un proyecto. Bueno, es importante saber que dentro del DSS hay unos procesos de gestión de los costos, los cuales son planear la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Dentro de la planificación de los costos se debe establecer políticas, se cuenta también con los procedimientos y la documentación necesaria para ejecutar y controlar los gastos. Dentro de estimar los costos están las entradas, las herramientas y las técnicas. Esto nos dan los lineamientos y el alcance de los costos. Dentro de determinar el presupuesto están las entradas, las herramientas técnicas y salidas de costos autorizados para determinar el proyecto. Dentro del proceso de controlar los costos, tenemos que se deben realizar monitoreos que nos permitan determinar la línea de base de los costos. Entonces es importante tener estos 4 procesos. La estructura PMBOK aplicada al DSS tiene unas entradas, unas técnicas y herramientas y unas salidas. Dentro de las entradas tenemos en el marco del diseño y uso del sistema existen 2 tipos de entradas. Las externas, que son dadas por el usuario, que aplica para determinado contexto, varían de acuerdo a las operaciones que se requieren realizar. Son específicas y no generan y deben introducirse en el momento en que el sistema inicia. También tenemos las entradas de bases de datos, que se refiere a las entradas en el momento del diseño y programación de este. Son datos implícitos al sistema y son constantes para cualquier usuario. Seguido tenemos que dentro de los documentos que se generan para la información de la entrada de base de datos está el plan de gestión de proyectos, que es el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de organización, está el plan de gestión de los recursos humanos, línea base de alcance, el cronograma de proyectos, que es el registro de los riesgos, la línea base de alcance estimando los costos y las actividades, la base de estimaciones, que es el cronograma de proyectos, y acuerdos activos de los procesos de organización. Esas son las entradas. Seguido tenemos las técnicas y herramientas. Dentro de las técnicas y herramientas encontramos que son métodos analíticos, estadísticos y que se usan para el DSS. Allí se pueden determinar los parámetros
de decisión de modo que se tome una decisión acertada. La programación de estos debe incluir la capacidad del DSS de elegir cuál de los procesos es más pertinente para ejecutarlo dentro del análisis de la toma de decisiones óptima dentro del proyecto. Dentro de las técnicas y herramientas encontramos un método de análisis de información, el cual tenemos juicio de expertos técnicos analíticos, estimación ascendente, el costo de la calidad, costos agregados, juicio de expertos, herramientas de estimación de costos, conciliación de comités de financiamiento y costos de calidad. Finalmente, las salidas corresponden a los campos donde se van a presentar las sugerencias de decisiones que presentan los DSS. Se presentan ideas dentro del marco de análisis realizando solo las sugerencias de la decisión final del usuario. Es tarea del usuario revisar estas variables, tomar las sugerencias acorde a las necesidades del proyecto. Dentro de las salidas encontramos los contextos de decisión. Entonces allí está el plan de gestión de costos, estimación del costo de la actividad, la línea base de costos, los requisitos de financiamiento, las actualizaciones a los documentos del proyecto, las actualizaciones del plan para la gerencia del proyecto y las actualizaciones de documentos del proyecto. Ya cuando tenemos la estructura del PMBOK, entonces nos vamos directamente a decir que el sistema de soporte de decisión tiene una entrada o inicio seguido de una integración y unos interesados. Esto parte de que nos va a unir a lo que es la planificación, y en la planificación tenemos el alcance que nos lleva a planificar la gestión del alcance, a recopilar los requisitos y a definir el alcance. Dentro de eso debemos tener en cuenta que se debe crear la EDT y que esto nos va a llevar a la integración para desarrollar así el plan para la dirección del proyecto. Dentro del plan de la dirección del proyecto encontramos los costos que nos llevan a planificar la gestión de costos, estimar costos y determinar el presupuesto del proyecto. Asimismo, dentro del desarrollo de la planificación y la dirección del proyecto tenemos que hay unas entradas que se constituyen por el acta de constitución del proyecto, salida de otros procesos, factores ambientales dentro de la empresa y dentro de los procesos de la organización. Allí seguido tenemos las herramientas técnicas, el juicio de expertos y finalmente la salida. Digamos que así está constituido el sistema de soporte de decisión, el cual nos va a permitir desarrollarlo dentro del proyecto. A continuación les voy a socializar la herramienta ya aplicada dentro de un proyecto de telecomunicaciones en un proyecto de infraestructura. Entonces, inicialmente tenemos que la necesidad o costo del proyecto, podemos ver que no se hace o se reevalúa. Dentro de eso hay un estudio de factibilidad que nos lleva a la planeación del proyecto y a definir el alcance del proyecto. Dentro del alcance del proyecto nos va a llevar a la aceptación y seguido de un cronograma para poder mirar la estructura y cómo se va a desarrollar el proyecto. Una vez tenemos el estudio de factibilidad, debemos hacer el estudio de viabilidad. Dentro del estudio de viabilidad tenemos que realizar el estudio socioeconómico del proyecto. Todos estos estudios nos van a llevar al análisis de competencias, el cual tiene una aceptación y un cronograma, y finalmente unos factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, si es viable, tenemos ya la construcción y la operación y mantenimiento, seguido del el recaudo que nos va a generar dentro del proyecto. Dentro de la construcción, debemos hacer reuniones y de seguimiento para el avance del proyecto. Y yéndonos al cronograma, el cronograma nos va a llevar a la gestión de stakeholders o de los interesados dentro del proyecto, que finalmente nos llevan a la construcción del proyecto.
Aquí podemos ver en la toma de decisiones dentro del proyecto de telecomunicaciones y de infraestructura, cómo se diseña, cómo se evalúan y se toman decisiones. Para terminar el proyecto y se desarrolló con una herramienta que se llama Glyphy, que es un servicio que está en línea que permite crear diagramas y compartirlos con otras personas, otros usuarios. Este tipo de servicio lo podemos adquirir totalmente gratuito, está en línea y podemos hacer diagramas planos, diagramas en red o diagramas UML. Entonces, lo anterior lo hicimos con esta herramienta que se facilita mucho el trabajo. Les agradezco a todos su atención y buenas noches.